Buenas, soy Sabrina Anzola, estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Experimental Antonio José de Sucre, y el tema a tratar será las reacciones redox o de oxidorreducción. Se dicen que este tipo de reacciones son la transferencia de electrones que ocurren entre los elementos que actúan en la reacción, donde uno de los elementos se reduce y el otro se oxida. La oxidación, como se puede apreciar en la imagen, es la herrumbre, que es la capa rojiza que aparece en los hierros y metales, donde lo que ocurre en sí es que el elemento pierde electrones aumentando su estado de oxidación, por el contrario de la reducción, que es cuando el elemento gana electrones disminuyendo su estado de oxidación. El agente oxidante es cuando el elemento se reduce y oxida al otro elemento. Y el agente reductor es cuando el elemento se oxida y reduce al elemento anterior. El balanceo redox cumple igual con las ecuaciones, el balanceo de ecuaciones químicas, que dice la ley de la conservación de la materia que la cantidad de moléculas que hay al principio de una reacción deben ser iguales al final. Y lo que ocurre en sí es que se consideran las cargas eléctricas de los compuestos y elementos que actúan en la reacción y la transferencia de electrones entre sí. El número de oxidación son la cantidad de cargas eléctricas que tendría una molécula si sus átomos cedieran todos sus electrones. Las reglas para asignar un número de oxidación. Primeramente se debe considerar si el elemento está en su estado fundamental. De ser así, será 0. Si son alcalinos, es decir, que están en la primera periodo de la tabla periódica, será 1 más. Si son alcalinoterrios, es decir, los que están en el segundo periodo de la tabla periódica, será 2 más. Si es un hidrógeno, se debe tomar en cuenta. Si está junto con un metal, entonces su número de oxidación es 1 menos, y si está con un no metal, será 1 más. En el oxígeno también se debe tener en cuenta si el oxígeno está formando ese compuesto un óxido, en ese caso será su número 2 menos, o si está formando un peróxido, será 1 menos. En el caso que se tenga una molécula neutra, su suma debe ser igual a 0. Y si se tiene un ion complejo poliatómico, su suma debe ser igual a la carga del ion. Ahora tenemos el ajuste de la ecuación redox, que es esta ecuación que vemos en pantalla. Primeramente se van a buscar los números de oxidación que tiene esta ecuación. Primeramente, el cobre. Como está en su estado fundamental, es 0. El ion sulfato. Él aparece que tiene un número de oxidación completo de -2. Entonces analizamos primeramente el oxígeno, que es el que conocemos. En este caso es -2. Cuando se multiplica el estado de oxidación del oxígeno por la cantidad de átomos que hay en este compuesto, se obtiene que -2 por 4 es -8. Y el total, la suma del número de oxidación del azufre y del oxígeno debe ser igual a -2. Entonces se realiza una suma algebraica ordinaria en donde se tiene que -8 más un número X debe ser igual a -2. En este caso, ese número es +6. En el caso del cobre, el ion cúprico tiene como estado de oxidación 2 más. Este queda igual porque no tiene ningún otro elemento que lo acompañe. En el caso del dióxido de azufre, se conoce nuevamente, es el oxígeno, no está formando peróxido, es un óxido. Entonces el oxígeno tiene estado de oxidación -2. Al multiplicarlo por la cantidad de átomos que hay en este compuesto, sería -4. Como no tiene, este es un compuesto, su suma es igual a 0, entonces se debe encontrar un número que al sumarlo con -4 sea igual a 0. En este caso es 4. Y acá ya tenemos cuáles son los estados de oxidación de cada uno de los elementos y compuestos que participan en la reacción. Ahora, lo que ocurre son dos semirreacciones. Primero se tiene la semirreacción del cobre, y como se dijo anteriormente, tiene como estado de oxidación 0. Él produce un ion cúprico que tiene estado de oxidación 2 más. Y lo que se va a hacer es
una operación algebraica en donde se va a multiplicar la cantidad de moléculas que hay en el ion cúprico por el estado de oxidación, que en este caso es 2. 1 por 2 da igual a 2. Del otro lado, como es 0, su multiplicación siempre va a ser 0. Y realizando esta operación algebraica del lado de la reacción izquierda, entonces se obtiene que 0 menos 2 es igual a menos 2. Esto quiere decir que el cobre está cediendo 2 electrones. Luego, la segunda semirreacción es donde aparece el ion sulfato. Él produce dióxido de azufre. Pero para que esto pueda ocurrir, el ion sulfato tiene que reaccionar con el ion hidronio produciendo agua. Ahora, sus estados de oxidación serían 1 por una molécula que tiene la molécula, el ion sulfato, por menos 2, que da igual menos 2, 4 moléculas de ion hidronio por su estado de oxidación, que es 1, es igual a más 4, y en el otro lado de la reacción se tiene el dióxido de azufre y el agua. Ellos tienen, su suma es igual a 0, entonces no afectan en nada a esta operación algebraica. Entonces se realiza menos 2 más 4 es igual a más 2, lo que se obtiene que el ion de sulfato está ganando 2 electrones. Por lo tanto, se dice que la primera reacción de la semirreacción es la de oxidación y la segunda semirreacción es la de reducción. Esto quiere decir que el cobre es el agente reductor y el ion sulfato es el agente oxidante. Acá tenemos un resumen de lo hecho anteriormente y lo que se debe hacer ahora es igualar la cantidad de electrones que hay en las dos reacciones. En este caso ya están igualados y tienen signo contrario, que es lo que se quiere. Ahora se va a realizar una suma de reacciones tal cual como sería una suma algebraica, colocando en el lado izquierdo todos los reactivos y en el lado derecho todos los productos. Esto es lo que se obtiene eliminándose los electrones, porque hay menos 2 electrones más 2 electrones, obteniendo esta reacción química. Ahora, ya conociendo esta reacción, lo que se va a hacer es verificar el equilibrio de elementos que hay en la reacción. Primeramente vamos con el cobre. Vemos, en el lado de los reactivos hay una molécula de cobre por un átomo que hay en ella. Luego, en los productos del mismo cobre hay igualmente una molécula de cobre y un átomo en esta molécula. Su diferencia es igual a 0. En el caso del azufre, tenemos que hay un átomo de azufre en una molécula de este compuesto. Luego tenemos, se realiza esta misma operación con cada uno de los elementos y se tiene 1 por 1 en el lado de los reactivos y 1 por 1 en el lado de los productos. Su diferencia es igual a 0. En el oxígeno se obtiene 4 por 1 en el lado de los reactivos y 2 por 1 más 1 por 2 en el lado de los productos y su diferencia es igual a 0. En el lado del hidrógeno se tiene 1 por 4 en el lado de los reactivos y 2 por 2 en el lado de los productos. Su diferencia es igual a 0. Ahora se verifica el equilibrio de cargas eléctricas. Se tiene que es, primeramente, en el cobre, una molécula de cobre por su estado de oxidación, que es 0 porque está en su estado fundamental, más 1 por menos 2, que es del ion sulfato, una molécula por menos 2 del estado de oxidación, más 4 por 1, igualmente se realiza con el ion hidronio. Del otro lado, igual, en el lado de los productos se obtiene 1 por 2 en el caso del ion cúprico, 1 por 0 en el compuesto de dióxido de azufre y
por 0 en el agua. Entonces obtenemos que 2 es igual a 2. Quiere decir que está balanceado. Como la diferencia en el equilibrio de elementos es igual a 0, en cada uno de los elementos está balanceado en sus elementos. Y el equilibrio en las cargas eléctricas también está equilibrado. Por lo tanto, la reacción queda tal cual como se tenía anteriormente, porque ya está equilibrada. Entonces nuestra ecuación balanceada es esta. Gracias.